En este video te voy a decir cuál es el país más pobre de toda la Unión Europea en este tiempo, en este año 2024. Te voy a contar cuáles son las características de este país, por qué es tan pobre, a qué se debe y vamos a ver qué está haciendo por salir de eso. Así que quédate en este video y vamos a ver qué país es. El país más pobre de la Unión Europea en este año 2024 es Bulgaria. Sí, Bulgaria es el país más pobre. Una posición que ha mantenido desde ya hace varios años según el PIB, el Producto Interno Bruto. Es el miembro con el PIB más bajo de toda la Unión Europea. Y bueno, esto afecta claramente al desarrollo, la calidad de vida, el poder adquisitivo, los ingresos y todo eso. Si hablamos de su estructura económica, tenemos que hablar que básicamente su producción se basa en la agricultura y en manufacturas primarias. Esto básicamente es como todos los países pobres de todo el mundo que solamente tienen productos, materias primas, pueden exportar materia prima, carecen de sectores desarrollados en lo que es la industria tecnológica, por ejemplo, como en otros países de la Unión Europea, donde tenemos mucho más desarrollo tecnológico. Como muchos países de Europa del Este, Bulgaria también se vio afectada tras la caída del bloque soviético. La transición a una economía de mercado no fue para nada fácil y en la década de los 90 comenzó a experimentar una gran crisis de inflación, corrupción y crisis bancarias que afectaron a toda la población. Ahora, en cuanto a la desigualdad y la pobreza, ¿no? Este es un tema muy interesante porque en un país que venía del comunismo y quiere más o menos cambiar hacia otro rumbo económico, político, no le es para nada fácil porque, bueno, arrastrar una política de muchos años y cambiarla de un día para el otro no es para nada fácil, ya lo sabemos, pero bueno, esto trae consecuencias también. Aunque ha traído un leve crecimiento económico durante los últimos años, no es para tanto, pero un leve crecimiento ha demostrado. Tenemos que aclarar que gran parte de la riqueza, donde se concentra más la riqueza, es en su capital, en Sofía, porque el resto del país siempre queda aislado y esto pasa siempre con, en todos los países pobres, ¿no? Se concentra en las capitales todo, se concentra todo, las riquezas, todo. Si vos, por ejemplo, querés progresar, tenés que estudiar, las universidades se encuentran en la capital. Si tenés que conseguir un trabajo, la mayor cantidad de puestos laborales se encuentran en la capital. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que el resto del país sea desequilibrado. Entonces, la población que quiera y que pueda moverse hacia la capital, bueno, va a estar un poco mejor. Esto hace que se genere gran desigualdad también. En el caso particular mío, yo soy de La Pampa y en Argentina pasa lo mismo. Está bastante centralizado en lo que es Capital Federal, Buenos Aires. Está todo ahí, está todo en la capital. ¿Querés estudiar? En mi caso, tuve que ir a Capital Federal, a Buenos Aires, y todo lo que eso conlleva, ¿no? El esfuerzo, el desarraigo, y bueno, todo lo que vos quieras. ¿Y esto qué genera? Bueno, que en las zonas rurales queden bastante alejadas de la realidad, por así decirlo, y carezcan de inversiones. Entonces, bueno, eso genera este tipo de cuestiones. ¿Y cuáles son los problemas actuales que tiene Bulgaria? Por ejemplo, la fuga de talentos, falta de inversiones y los desafíos demográficos. Si hablamos de corrupción, bueno, la corrupción ya sabemos de qué se trata, ¿no? En los países latinoamericanos, que son los de donde más me ven, en Europa también hay corrupción, no es que no hay corrupción, no es algo de Latinoamérica o África. Corrupción hay en muchos lados, en la mayoría te diría, por desgracia hay corrupción. Y esto sigue siendo un problema muy grave que obstaculiza el desarrollo y las inversiones en el país. Es el caso de Bulgaria y por eso está así. Los altos niveles de corrupción han desalentado la inversión y el desarrollo tanto de extranjeros como locales. ¿Qué hacen? Bueno, obviamente se van a un lugar donde tengan más libertad económica y puedan desarrollarse allí de una mejor manera. Fuga de talento, la gran cantidad de jóvenes cualificados que se van hacia otros países de la Unión Europea en busca de mejores oportunidades y desarrollo, hacen que, produzca todo lo contrario en el país, en Bulgaria. O sea, si se van todos de Bulgaria, no quedan cerebros y no pueden desarrollar este tipo de cosas como la tecnología, la innovación
y quedan estancados siempre en lo mismo. Esto termina afectando la capacidad de innovación y desarrollo y de competir en una economía globalizada. El envejecimiento de la población es un tema muy importante también. Bulgaria está entre uno de los países de la Unión Europea en el cual hay menos natalidad y hay mayor población vieja, lo que implica un peso creciente en lo que respecta a los servicios sociales. Hay que atenderlos más, hay más gente que no trabaja que la que trabaja, porque la fuerza laboral y productiva es cada vez menor. No solo porque emigran, sino porque solamente también quedan los más viejos en el país. Gente que depende del Estado y tiene que recibir ayuda y son gente que ya no aporta, que ha aportado pero ya no aporta. Bueno, ¿y cuáles son las políticas actuales y los esfuerzos para salir adelante y crecer de alguna manera? Bulgaria está utilizando fondos de la Unión Europea para desarrollar la infraestructura. Están invirtiendo en infraestructura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que invierten en rutas, en telecomunicaciones y en transportes. Esto, por supuesto, trae aparejado que sumen o quieran sumar inversiones al país. Si hablamos de la corrupción, se han implementado algunas reformas judiciales que buscan la transparencia en el sector público. Sin embargo, el proceso ha sido lento y tampoco es que cambió la percepción, porque sigue habiendo corrupción igual. Así que, bueno, parece que sí, pero no. Recientemente, Bulgaria ha comenzado a impulsar sectores como el de la tecnología de la información. El gobierno ha lanzado programas para mejorar la información y retener a los talentos que se estaban escapando hacia otros países de la Unión Europea en busca de una mejor calidad de vida. Está buscando retenerlos en el país. Por supuesto que aún queda mucho por hacer y trabajar para llegar a poder competir con las otras economías europeas. ¿Cómo impacta pertenecer a la Unión Europea y sus ayudas? Como sabemos, bueno, pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea le da mucha ayuda a Bulgaria. Ha recibido el apoyo financiero significativo de la Unión Europea para reducir la brecha económica con otros países miembros, porque, como bien sabemos, están muy por debajo de la media. Entonces, al inyectar dinero de la Unión Europea en Bulgaria, hace que se mantenga por lo menos. Parte de esos fondos se destinan a la educación y a desarrollo regional y proyectos que ayuden a crear empleo. Sostenibilidad del crecimiento económico. Aunque Bulgaria ha experimentado crecimiento leve, crecimiento económico, hay que mantener este crecimiento a largo plazo de manera inclusiva y que llegue a toda la población, no solo se quede el desarrollo en la capital, como suele pasar. ¿Y cómo hacer para que Bulgaria sea atractiva para los inversores locales y extranjeros? Bueno, lo que hacen las grandes potencias y los grandes países desarrollados del primer mundo. Básicamente sería fortalecer las instituciones, bajar la corrupción y crear un ambiente atractivo para que vengan estos inversores y se instalen en el país. Esto a su vez podría retener a los talentos, en vez de irse podrían quedarse en el país. Bueno, y para concluir, yo no soy economista, pero debería ser lo que hacen los países desarrollados, los países que están creciendo. El camino hacia una economía sólida no es de un día para el otro. El cambio es un cambio cultural, un cambio estructural, un cambio en políticas. Bueno, hay que tener decisión y mantenerlo en el tiempo, porque ya vemos que por más que cambien los políticos, el país no va a levantar en un año, 2 o 4, pero sí va a sentar las bases sólidas para obtener de ahí en adelante un crecimiento, y eso es lo importante, ir creciendo aunque sea poco, pero que vaya creciendo. Y bueno, espero que les guste este contenido, que le den un like, que lo compartan, que se suscriban al canal si aún no están suscritos, activen la campanita para no perderse los videos que voy subiendo y nos vemos la próxima. ¡Chao!